globalización. Aquí ya no lo edité, pero dice que es globalización. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Bloque 5. Pregunta 24. Primera pregunta del bloque 5, pregunta 24. La división del mundo en dos bloques, uno capitalista y otro socialista, el surgimiento de las alianzas militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia, así como la carrera armamentista y tecnológica, fueron hechos relevantes de la respuesta es inciso D, Guerra Fría. Bien, antes de entrar de lleno a ver qué es la Guerra Fría, a ver fechas, componentes, áreas de conflicto, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a analizar qué es la palabra o qué significa la palabra Guerra Fría. ¿Sale? Cuando hablamos de Guerra Fría, vemos que es un término dual, es un concepto dual, al igual que paz armada. ¿Sí? Vamos a dividirlo, vamos a separarlo y a definirlo. El término guerra refiere a la existencia de un conflicto, ¿sale? Una disputa entre dos contrincantes muy bien establecidos. ¿Sí? Necesitamos dos contrincantes. ¿Sí? El término fría hace referencia a que no hay como tal un enfrentamiento directo. ¿Sí? Parece ser contradictorio, pero no lo es. Pongan atención. El hecho de que exista un conflicto, pero que no hay enfrentamiento directo, significa a que sí hay guerra, pero no es como las demás guerras. ¿Sale? No hay dos ejércitos peleando. Nadie está golpeando a nadie. ¿Sí? Es un enfrentamiento indirecto. ¿Sale? Estos dos no se están golpeando. Únicamente están, por así decirlo, compitiendo. Es una competencia entre dos ideologías. ¿Sí? Uno es el capitalismo y otro es el socialismo. Ambas surgieron en el siglo XIX al mismo tiempo, recuerdan que lo vimos en el segundo video, y ahora están enfrentándose. ¿Sí? Pero las ideas no pueden pelearse por sí mismas. Necesitan una cara. Cada ideología necesita una cara. Y esas caras son Estados Unidos del parte capitalista y la Unión Soviética de la parte socialista. ¿Sale? Cuando hablamos de un enfrentamiento indirecto, nos referimos a que, como no hay un campo de batalla, necesitan pelearse en otras áreas, en otros ámbitos. Los dos principales ámbitos son el político y el tecnológico. Cuando hablamos del ámbito político, hablamos de influencia internacional. ¿Sale? El punto es que tu ideología esté presente en más países. ¿Sí? Implica la cantidad de países aliados que tengas a cada ideología. Esta imagen se ve muy borrosa, pero no me interesa tanto que vean los bordes, me interesan más los colores. El punto es que cada país tenga pequeños países aliados, ¿sale? Pequeños países del mismo color. Una característica que vamos a ver a partir de ahorita en todas las clases que vamos a ver hoy es que el capitalismo siempre va a estar de color azul y el socialismo siempre va a estar de color rojo, ¿sale? Entonces, no hay no hay enfrentamiento directo, pero busco tener influencia en otros países, ¿sale? Busco tener países aliados. ¿Cómo lo consigo? Sencillo. Apoyo económico. Primero vamos a darles dinero. Vamos a reconstruir sus ciudades, les voy a prestar dinero. Vamos no sé, darles empresas, qué sé yo. ¿Sí? El segundo es la eliminación de objetivos. Si de repente yo estoy viendo que hay algún individuo por ahí que es de la ideología contraria, lo elimino. ¿Sí? Y el tercero a través de la infiltración. Infiltrar personajes, infiltrar agentes dentro de los gobiernos de los países enemigos para conseguir convertirlos a mi ideología. ¿Sí? Básicamente es como si Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieran jugando todo el tiempo a los tazos. Yo le pego a este país, lo volteo y me lo quedo. Yo le pego a este otro país, lo volteaste, te lo quedas tú y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Cómo?
cómo es que esta acción indirecta va a estar pasando? ¿Qué personas son las que van a estar jugando? Los presidentes no, los gobernantes no nos interesan. Nos interesan los agentes, ¿sale? Espías de cada ideología y de cada país. Puse aquí 3 ejemplos, 2 del lado capitalista y 1 del socialismo, porque nada más hay un país socialista, ¿sale? Del lado capitalista tenemos a Estados Unidos y a Inglaterra. Tenemos la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y el MI6, la sección 6 de la inteligencia militar de Inglaterra. CIA y MI6, ¿sale? Y del lado de la Unión Soviética tenemos la KGB, ¿sale? Esos son nuestras 3 agencias de espionaje que van a estar jugando en esta Guerra Fría, ¿vale? El siguiente ámbito es el tecnológico. ¿Por qué se pelearon tecnológicamente? Cuando hablamos de tecnología, siempre tenemos que entender que tecnología es un sinónimo de modernidad y progreso. Vemos que alguien es moderno cuando tiene lo último en tecnología, y lo decimos todo el tiempo, ¿sí? Y es por eso que desde que existe la ilustración necesitamos revoluciones industriales, porque entre más modernizada esté la tecnología implica que tú tienes tanto dinero, ¿sí? Por lo tanto implica que eres el mejor, el más poderoso de todos, porque entre más dinero, más poder, ¿sí? Cuando hablamos de tecnología tenemos 2 campos. La carrera tecnológica se jugó en 2 campos. La primera es una investigación nuclear, una especie de carrera nuclear. Es decir, veían la viabilidad o la posibilidad de que la energía nuclear funcionara como una tercera revolución industrial. ¿Sale? Convertir esta energía nuclear a raíz del bombardeo atómico, convertir esta energía nuclear en elementos para crear armas y para sustentar nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Armas como las de Hiroshima y Nagasaki, y vida cotidiana, por ejemplo, las plumas Bic que usamos todo el tiempo. ¿Sale? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no se consiguió? En 1986, la Unión Soviética sufre un accidente. Hay una desestabilización en una de sus plantas nucleares, una de las más importantes de la Unión Soviética, y revienta, explota. Y por lo tanto, toda esa ciudad termina contagiada de radiación. ¿Sí? Actualmente es el centro de mayor radiación en el mundo. ¿Sí? No hay nada que tenga más radiación que Chernobyl. ¿Vale? Esta es la planta nuclear que explota, el reactor nuclear que explota, y toda la ciudad termina hecha un pueblo fantasma. ¿Sí? Ese es el primer campo. El segundo campo es la carrera espacial. ¿Sale? ¿Recuerdan cuando definimos historia universal que dijimos que el universo es todo aquello conocido? Pues aquí es donde tiene su gran significación, su gran significado. Vamos a explorar ese universo que se supone que conocemos. ¿Sale? Vamos a tener 2 jugadores, la Unión Soviética y Estados Unidos. La Unión Soviética con su programa espacial, ya sé que no saben leer ruso, yo tampoco, entonces no sé qué dice aquí, pero esta es una imagen de su programa espacial. Y la NASA, creada en 1958. ¿Sale? La Unión Soviética es la que va a iniciar esta carrera espacial, lanzando el primer satélite artificial, el Sputnik 1. ¿Sale? Este es el Sputnik 1. La NASA, por su parte, va a iniciar un programa espacial conocido como Apolo. El Apolo va a lograr lo que se creía imposible en ese momento. En 1969 logran poner al primer hombre sobre la Luna. ¿Sale?
Más allá de si fue real o no, de si fue cierto o no, la llegada del hombre a la luna con el Apolo 11 en el 69 fue importantísimo. ¿Vale? Bien. Vamos a seguir con la siguiente. Dice, bloque 5. Pregunta 25 y 26. Durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques. Estos eran, la respuesta es el inciso C, capitalista y socialista. ¿Sí? Y pregunta 26. La Guerra Fría fue un conflicto político, económico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, inciso A. ¿Sale? Las ideologías y las caras. ¿Sale? Lo que va a suceder es que estos dos se van a dividir. Van a dividir el mundo en dos bloques. Uno capitalista, siempre, lo repito, siempre pintado de azul. Y uno socialista, siempre pintado de rojo. ¿Sale? Capitalista y socialista, azul y rojo. Para que al final el mundo quede así. ¿Sí? Un mundo dividido en dos bloques. Primero, ¿cuándo empieza la Guerra Fría? La Guerra Fría empieza en el mismo instante en que termina la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina en 1945, en agosto, ¿sí? Con nuestros dos ganadores, la Unión Soviética que derrota a Alemania en Estados Unidos y Estados Unidos que derrota a Japón en Asia, ¿sí? Lo repito porque creo que me equivoqué. La Unión Soviética que derrota a Alemania en Europa y Estados Unidos que derrota a Japón en Asia. ¿Sale? Antes de acabar la guerra ya se estaba empezando a decidir qué iba a pasar después de la guerra, ¿sí? Incluso los castigos que les iban a aplicar a los contrincantes, igual que en la Primera Guerra Mundial. Tenemos dos conferencias. La conferencia de Moscú en 1943 y la conferencia de Yalta en 1945. Están viendo dos fotos emblemáticas en la historia del mundo. En estas tres fotos tenemos a los tres dirigentes. En estas dos fotos tenemos a los tres dirigentes. Perdón, soy historiador y no sé contar. Joseph Stalin, el presidente o el dirigente de la Unión Soviética. Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Y Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra. Churchill, Roosevelt y Stalin. ¿Sale? De esas dos, únicamente nos interesa la conferencia de Yalta, ¿sí? Celebrada en febrero de 1945, poco antes de que se derrotara a Alemania. Esta conferencia de Yalta lo que va a marcar es el inicio de la Guerra Fría. Aquí está el inicio como tal de la Guerra Fría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que se decide en esta guerra, en esta conferencia, es dividir Alemania en 4 zonas distintas. Una por cada país aliado que participa en la guerra. Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Unos al oeste y otros al este. Y van a estar divididos en una lógica. ¿Vale? ¿Recuerdan en el video pasado que les dije que estos 4 no eran aliados? O sea, no estaban aliados como tal en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente tenían un enemigo en común. Y una vez que se derrota ese enemigo, vuelven a pelearse estos 4 de aquí. ¿Sale? Inglaterra, Francia, Estados Unidos en un fragmento en el oeste. Si vieron el mapa que les puse hace rato del capitalismo, está justo al oeste, esto es el azul, y los rojos al este. Este pequeñito de aquí es Inglaterra. Es Inglaterra. Es Berlín. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué onda con Berlín. Y va a lograr esta división de Alemania, así, por aquí, va a lograr que se divida Europa, ¿sí? En lo que después vamos a llamar el telón de acero. Con la división de Alemania se va a dividir también toda Europa en dos bloques. En una que se llama la cortina de hierro o el telón de acero, ¿sí? Dividiéndolo en el oeste, el azul,
capitalista, y el este, el rojo, capitalista. ¿Sale? Para que al final el mundo quede así. Unos al este y otros al oeste. Azul y rojo, capitalismo y socialismo. ¿Sale? Esa es la ideología. Ahora que ya vimos cuándo se estrena la Guerra Fría, vamos a ver el desarrollo de la guerra. El desarrollo de esta guerra es muy sencillo. La Guerra Fría se va a librar desde 1945 con la Conferencia de Yalta hasta 1991. ¿Sale? En la siguiente diapositiva veremos por qué el 91. Y tenemos a las dos caras, Estados Unidos y la Unión Soviética. Capitalismo azul, socialismo rojo y en gris las áreas de conflicto o los campos de guerra, los campos de batalla. Primer campo, la raíz, la ideología. ¿Recuerdan que lo vimos en el segundo video? Capitalismo de Adam Smith, con la idea de el libre mercado. Marx, socialismo, con la idea de desaparecer las clases sociales. Unos apoyan a la burguesía y otros apoyan a los trabajadores. ¿Sale? Ese es uno. El político ya lo vimos, la CIA y la KGB. La CIA y la KGB para la influencia internacional. Y los otros dos. Recuerdan que les comenté que la parte económica, el prestarle dinero a otros países es fundamental para tenerlos como aliados, y también la intervención militar, eliminar a sujetos específicos. ¿Sí? Estados Unidos va a implementar algo que se llamó Plan Marshall. El Plan Marshall básicamente implicaba reconstruir Europa. ¿Sí? Europa fue el campo de batalla, hay que prestarles dinero para reconstruirlo, y Estados Unidos dice, yo lo pago, no te preocupes. Y lo pagó. ¿Sí? Obviamente, solo estamos hablando de que reconstruye a los países capitalistas, a los azules. ¿Sale? Y del lado socialista tenemos a la Comecon. ¿Sale? El Consejo de Mutua Asistencia Económica, que funciona exactamente igual. ¿Sale? Aquí tenemos un panfleto del lado izquierdo de el Plan Marshall que dice whatever the weather, we only reach welfare together. Cualquiera que sea el clima, solo alcanzaremos el bienestar juntos. Y las banderas de todos los miembros del Plan Marshall con Estados Unidos detrás. Y aquí está el Consejo de Mutua Asistencia Económica con la Unión Soviética a la cabeza. Sigue la estrategia militar, que implica la posibilidad de una intervención. Lo que establecen estos dos, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, es que si había tendencias de la ideología contraria en tu país, tú me das el permiso de intervenir militarmente, que mi ejército entre y te haga un desastre en tu país porque no estás respetando el tratado. ¿Sí? Tenemos dos áreas, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y el Pacto de Varsovia, el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia de Varsovia. ¿Sale? Cada uno con su escudo y con los colores representativos. ¿Sale? Bien. Siguientes dos preguntas, pregunta 27 y 28. Ordena cronológicamente los siguientes sucesos del siglo XX. Tenemos 1. Surgimiento del imperialismo moderno en 1870 a 1914. 2. Crisis de 1929 que creo suponer ocurrió en 1929. Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Guerra Fría del 45 al 91. Y por último, Primera Guerra Mundial del 14 al 19. ¿Cuál ocurre primero? Evidentemente es el surgimiento del imperialismo moderno, 1. Después la Primera Guerra, 5. Después la crisis, 2. Después la Segunda Guerra, 3. Y finalmente la Guerra Fría, 4. 1, 5, 2, 3, 4. ¿Sale? La respuesta es la B. Y por último, 28. La aplicación del Plan Marshall, la crisis de los misiles en Cuba, así como el lanzamiento del Sputnik 1, fueron hechos sucedidos
en el periodo conocido como B, Guerra Fría. Vamos a ver cómo termina esta Guerra Fría. La caída de la Guerra Fría empieza con la caída del muro de Berlín. Y hasta se preguntarán, ¿qué fue el muro de Berlín? Bueno, el muro de Berlín lo que fue es un... Ay, me equivoqué. Recuerdan que les había dicho que se dividió Alemania con la conferencia de Yalta y que aquí se dividió Berlín. Pues de eso estamos hablando. ¿Sale? Además de que se divide Alemania, se va a crear un muro para dividir Berlín. ¿Vale? La capital de Alemania se va a dividir con un muro fronterizo, un muro enorme y espeso, y con la misma ideología. Occidente capitalista y el Oriente socialista. ¿Vale? Este es el muro. Este muro representa la forma material de la Guerra Fría. ¿Sí? Antes les dije, la Guerra Fría simplemente eran ideas pululando por ahí. Hasta que llegan, por ejemplo, Chernobyl, el Sputnik, el Apolo. Pero fue hasta el 61 cuando vemos la división del mundo en dos bloques. Antes no se había visto. ¿Sí? Y no solamente dividió Berlín en capitalista y socialista, dividió familias, amigos, dividió a una sociedad completa. ¿Sale? Gente que eventualmente buscaría regresar con los suyos. En 1989, la gente del lado socialista va a agarrar palos, picas, todo lo que tengan a la mano, mazos, para intentar romper el muro. Y así como comienzan a romper el muro, están iniciando la ruptura de la Guerra Fría. ¿Sí? Porque implica que está desapareciendo esta división. ¿Vale? Está desapareciendo el telón de acero. Además, empezaron a tirarlo y finalmente lo lograron tirar. ¿Vale? Denme un segundo para regresar a la parte en la que estábamos. Ahí está. Y esa imagen es emblemática, es maravillosa esa imagen. Les voy a dejar al rato en la descripción del video un link para que vean qué sucedió con el muro. De hecho, hay un fragmento del muro en México. Después, el segundo punto que acaba con la Guerra Fría, de hecho, el punto que acaba con la Guerra Fría. La caída y desintegración de la Unión Soviética. Primero, la Unión Soviética es un país, lo sabemos, y si recuerdan cuando vimos la unificación de Italia y Alemania, les dije que los países se forman, uno, por unificación, o dos, por disolución, porque se unen varios o porque se separan. La Unión Soviética se formó a partir de la unificación de 31 estados. ¿Sale? El principal, Rusia con la Revolución Rusa, y después todos estos de acá se le empiezan a unir. ¿Vale? En 1985, Mikhail Gorbachev, que se convierte en el líder general de la Unión Soviética, y decide implementar dos reformas nuevas, la Glasnost y la Perestroika. La Glasnost implica que cada país miembro del Pacto de Varsovia puede dirigirse libremente. ¿Vale? Es por eso que se rompe el muro de Berlín, porque ahora cada quien puede hacer lo que le plazca, ya no tienen la vigilancia de la Unión Soviética. ¿Sale? Y segundo, el más problemático de todos, la perestroika. Aquí les puse dos estampillas soviéticas, rusas de la perestroika. Yo sé que dice ahí perestroika y ustedes me van a decir, profesor, yo no sé ruso, yo no sé qué ahí dice perestroika. Y yo les diré, bueno, confíen en mí. Yo tampoco sé leer ruso, pero confíen en mí. Aquí dice perestroika. Perestroika. ¿Listo? Bien, sigamos. Perestroika. ¿Qué es lo que dice la perestroika? La perestroika propone introducir el libre mercado
a la Unión Soviética. ¿Sale? Introducir el libre mercado a la Unión Soviética. ¿Y qué significa todo esto? Meter a un país socialista una ideología capitalista. Es decir, el enemigo en casa. Es por eso que, a partir de 1985, estos países miembros de la Unión Soviética van a buscar independizarse, van a buscar separarse, porque ya no hay nada que nos ate a esto de aquí. ¿Sale? En 1991 se disuelve la Unión Soviética y se disuelve en 12 países distintos. El primero es Rusia, el sucesor legal. Pero también se disuelve en Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. ¿Sale? Si se dan cuenta, todos se comienzan a independizar en el 90, 91, 91, 91. ¿Sale? Porque ya no hay nada que los una entre ellos. ¿Sale? Esta imagen de aquí representa a el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, saludando a Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos. ¿Sale? Bien. Último tema, globalización, ya para acabar. Pregunta 28. Dice, una característica de la globalización, tendencia económica que experimenta la economía contemporánea, se localiza en el inciso. La respuesta es la A. La expansión económica, la expansión económica de los mercados sin barreras comerciales. Ahí fue un error de dedo. Aquí es una I, sin. La globalización es una tendencia económica, sí. ¿Pero qué implica la tendencia económica? Lo que busca es crear un solo mercado global. ¿Sale? Ahorita los países están divididos. Hay México, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, España, Rusia, tal. Y cada país tiene su propio mercado. ¿Sale? ¿Qué implica que tenga su propio mercado? Que son mercados separados. Lo que busca esta globalización es unir todos esos mercados. ¿Sale? Unirlos, comunicarlos entre ellos y que dependan uno de otro. A eso me refiero con interdependencia. ¿Sale? Yo dependo de ti y tú dependes de mí. Dependemos de nosotros económicamente. ¿Sale? Lo que propone es que los países ya no están aislados, todos forman parte de un mismo teclado, de una misma red. Y como estamos en una misma red, hay que conectarlos. ¿Cómo le hacemos para cumplir todo esto? ¿Cómo le hacemos para que esto pueda ser posible? Primero, Internet. Necesitamos una red tangible de comunicación. Si se dan cuenta, con Internet podemos conocer gente de China, de la India, de Kirguistán, de Camboya, no sé. Internet es nuestra red de comunicación, porque no necesitamos estar ahí para comunicarnos. ¿Sí? Ese es uno. Dos, eliminar las barreras entre naciones, eliminar eso que nos separa de otros mercados. ¿Sale? Los dos ejemplos son, en 1991, la creación de la Unión Europea, en el que tú no solo comercias con Inglaterra, por ejemplo, sino que estás comerciando con toda Europa. Y lo mismo con 1994, Telecan. No solo comercias con México, Estados Unidos o Canadá, comercias con toda América del Norte. ¿Vale? Y eso es todo.
si ya tomaron clase conmigo, saben que esta unidad se va muy rápido. Esta última unidad se va rapidísimo. Pues bueno, con esto terminamos Historia Universal. Chicos y chicas, esto es lo último. El siguiente video será de Historia de México. Intentaré que no tarde mucho en subirlo. En el link, en la descripción del video les dejo el link a otro video de YouTube que es sobre la caída del muro de Berlín. Y también les dejo el link a esta presentación que ustedes están viendo aquí. ¿Sale? Sin más por el momento, yo me despido de ustedes. Nos vemos la siguiente.